I hope you're good. With this webinar, we are starting partial number 3. ¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Vamos iniciando ya el tercer parcial con el webinar del día de hoy. For today we have argumentative text. Obviously, this is part of the text types, okay? Hoy vamos a hacer la presentación de la estructura y del texto argumentativo. Ya hemos podido trabajar con diferentes tipos de texto a través de este semestre. Bien, así que vamos con el último en análisis texto argumentativo. Argumentative structure. Argumentative text should have a straightforward structure so they are easy for readers to follow. The goal of an argumentative text is to clearly outline a point of view, reasoning, or evidence. A good argumentative should follow this structure: introductory paragraph, the thesis statement, and body paragraph, and finally conclusion. Los textos argumentativos tienen una estructura en teoría fácil para que el lector pueda leerlo, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo? Mostrar un punto de vista, un razonamiento o una evidencia, ¿sí? Claramente. Y está compuesto de 4 partes, por así llamarlo, ¿no? La mayoría de los textos argumentativos son llanos, pero dentro de toda su estructura llana podemos identificar estos apartados: el párrafo de introducción, la tesis o la sentencia de tesis, que va muy ligada con la introducción, ¿sale? De hecho, podríamos conjugar estos dos en uno, o puedes poner la tesis como la parte introductoria sin ningún problema. Luego, los párrafos del cuerpo, ¿vale? Donde das tus puntos de vista y tus opiniones para sustentar la tesis, y finalmente la conclusión. Let's continue with this. Introductory paragraph. The first paragraph of argumentative text should outline the topic, provide background information necessary to understand the argument, outline the evidence it will present, and state the thesis. El primer párrafo de un texto argumentativo debe mostrar o debe ir directamente al muestreo del tema, ¿sale? Nos da también un background, es decir, una antelación también necesaria de la información para que podamos entenderla. Y como les decía, va muy ligado, o puede presentarse también la tesis ahí mismo. The thesis statement. This is a part of the first paragraph. It is a concise one-sentence summary of the main point and claim. La oración de la tesis, bien, es muy importante, ¿vale? Aquí se nos muestra la parte que el usuario como tal, o la problemática, mejor dicho, que el escritor le da al lector, ¿vale? Es una oración muy bien estructurada y planteada para hacer del tema principal algo más fácil de entender. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo estructurar o cómo hacer las sentencias de tesis. The body part paragraph, well, it's commonly defined for this kind of text that 4 or 5 paragraphs, okay? Es muy común para este tipo de textos, en realidad, encontrar un total entre 4 a 5 o máximo 6 párrafos, ¿ok? En estos párrafos se trata de explicar, o se le da, mejor dicho, el soporte a la tesis. We're going to read this. A typical argumentative text comprises 3 or more paragraphs that explain the reason why the support of that thesis. Each body part should cover a different idea or piece of evidence and contain a topic sentence that clearly and consciously explain why the reader should agree with the writer's position. Body paragraphs are where the writer backs up the claims with examples, research, statistics, studies, and text citations. Under supposing point of view and disprove them or explain why the writer disagree with them. Presenting facts and considering a topic from
Every angle adds credibility and will help to gain our readers' truth. Vale, entonces, ya les decía, este tipo de texto tiene 3 o más párrafos. Yo considero que 6 ya son bastantes. En estos 3 párrafos del cuerpo, ¿sí? Del texto, se interpretan o se dan a entender diferentes ideas, ¿sale? Y evidencias para dar sustento al tópico general. ¿Sale? Se trata de explicar en este apartado, por así decirlo, de alguna manera el apartado más importante, ¿sale? Porque si bien presentaste la tesis que da la introducción al tema, debes dar sustento al tema apoyándote en esta parte, ¿vale? Lo importante de estos párrafos es que deben estar sustentados y bien explicados, ¿vale? Ya sea con ejemplos, con investigaciones, con estadísticas, con estudios e inclusive textos citados, ¿vale? Aquí se trata de explicar por qué tú tienes la razón, ¿vale? Cuando tú trates de escribir o leas este tipo de textos, pues si la estás escribiendo debes en primer lugar explicar y dar tu opinión sustentada del por qué la creencia referente a cada tema, ¿sale? Y si bien a veces es importante dar eso, también es importante puntualizar o estar listo para responder sin necesidad de que te pregunten los contrapuntos que el lector o las demás personas pudiesen tener a tu tema, ¿vale? Como bien aquí lo menciona, es importante considerar temas desde cualquier ángulo para agregar credibilidad y que te ayude a ganar la confianza del lector. Entonces, debe estar preparado o tu texto debe estar estructurado dándole completo soporte a tu tesis y adicional a ello, tratar además de poder esquivar, por así decir, las preguntas contradictorias que pueda tener el lector, ¿ok? En medida de lo posible, por supuesto. And finally, we have conclusion. One paragraph that restates the thesis and summarizes all of them arguments made in the body paragraph. Rather than introducing new facts or more arguments, a good conclusion will appeal to readers' emotion. In some cases, writers will use a personal anecdote explaining how the topic personally affects them. En tu conclusión, si bien haces puntual mención de la tesis y cómo el cuerpo de tu texto le da soporte a esa misma tesis, es también muy importante dar un poquito más de argumentos para que tu conclusión sea buena y sobre todo tratar de empatar con las emociones del lector. En algunos casos puedes utilizar, aquí lo dice, anécdotas personales que expliquen el tema de una manera personal, ¿no? Si está pegado contigo, si es un tanto vivencial, pues será más fácil que las personas conecten con él, ¿ok? Entonces, esas son las 4 partes de la estructura de un texto argumentativo, ¿ok? Bien, les decía que hay que dar una agradable presentación o puntual presentación. Es con la tesis precisamente como se da la introducción y la generalización del tema a explicar. Tenemos tres maneras de presentar la tesis, aquí las vamos a checar. How to write a thesis statement. The first one, turn the topic into a question and answer it. Set up a big question in the title of your essay, or within the first few sentences, then build up the answering that question in your thesis statement. For example, in your title or introduction, you could pose the question, what is the best type of sandwich? And then answer with your thesis statement. The best type of sandwich is peanut butter and jelly. This method is effective because interrogate questions to our readers and encourage them to keep reading to find the answer. Okay, la primera estructura para poder estructurar, o mejor dicho, la primera estrategia para poder estructurar tu oración de tesis es cambiar el tema principal en una pregunta y responderla. Aquí tenemos un ejemplo bien puntual en negritas. What's the best type of sandwich? That is my question. And the answer is, the best type of sandwich is peanut butter and jelly.
Si tú das como introducción una pregunta acompañando a tu tesis o dentro de tu tesis, pues evidentemente eso va a provocar que el lector quiera saber la respuesta, o al menos tu opinión, que pueda responder esa pregunta y con base en ello determinar, ¿no? Determinar si es convincente o no. Then we have the next thesis statement. It's a state an argument and then refuse it. Introduce an idea that contrasts with your belief and immediately explain why you disagree with it. For example, while some people believe peanut butter and jelly sandwiches are too simple, they're versatile sandwiches that you can easily turn into a gourmet meal. This method is effective because it uses evidence and immediately demonstrates your credibility. Otra manera también de dar a conocer tu tesis es hacerlo o presentar una idea que contraste directamente con la idea que defiendes. ¿Ok? Inmediatamente de esto, tú das un argumento que niegue esa afirmación y eso de alguna manera es muy efectivo porque utilizas rápidamente evidencia y demuestras la credibilidad necesaria y de alguna manera, como les decía con anterioridad, contrarrestas las preguntas que quizá puedan surgir derivadas de tu argumento. ¿Ok? Briefly outline your main point. Introduce your main point and explain how you'll back it up. For example, you can turn a peanut butter and jelly sandwich into a gourmet meal by using artisanal bread, toasting the bread, and adding additional toppings. This method is effective because it gives readers a clear idea of everything you'll discuss in your essay. It also serves as a roadmap to help keep your organizing on track. La última es hacer tu tesis a manera de un resumen general, un corto resumen, un muy corto resumen general de toda la idea principal, ¿sale? Y con esto bien puede ser bastante efectivo porque el lector obtiene la idea más clara de todo en general, acerca de todo el texto, ¿sale? Y ya solamente se encargará de discernir las dudas que pueda tener respecto a este, pues leyendo evidentemente la parte del cuerpo, ¿sí? Le sirve, menciona por aquí, como un mapa, ¿sí? Como una ayuda previa a entender precisamente los argumentos que vienen en el cuerpo del texto, ¿sí? Y le da fácil continuidad, ¿vale? Entonces, un ligero resumen, muy corto resumen del punto principal, ¿vale? Podemos utilizar como thesis. 5 types of argument claims. Once you decide your argument and know your thesis statement, consider how you'll present your arguments. There are 5 types of argument claims that can drive your essay. Number 1, fact. Whether the statement is true or false. Definition. Number 2, the dictionary definition of what you're arguing, plus your own personal interpretation of it. Number 3, value. The importance of what you're arguing. Cause and effect. What causes the problem you're essaying and what effect it has. And final, number 5, policy. What the reader should care and what they should do about it after reading. Tenemos 5 tipos de expresiones argumentativas. ¿Sale? Esto directamente va más relacionado con el cuerpo de el texto. Si bien la tesis plantea la problemática, por así decirlo, sale y nos presenta el tema principal, no dejan de ser importantes, o de hecho la parte más importante, el cuerpo del texto, porque es lo que finalmente le da pues sí, el argumento para validar la idea presentada, ¿no? Entonces tenemos 5 formas o tipos de presentar los argumentos. El primero con hechos, ¿no? Ya sea que la sentencia sea verdadera o falsa. El número 2 con definiciones, ¿ok? Puedes presentar o apoyarte directamente con definiciones de lo que tú estás argumentando y al final utilizar tu interpretación personal de lo mismo, ¿sale? Después tenemos número 3, las de valor.
Que en esto se remarca la importancia o se basa bastante en la importancia que tú le estés dando a tu argumento, ¿sale? Porque es importante darlo a conocer. Tenemos el número 4, la de causa y efecto, ¿sí? Donde se divide principalmente el argumento en la problemática o la causa y los efectos que esto tiene, ¿no? Inclusive puedes presentar la causa y el efecto derivado de una problemática general y cómo solucionarla. Y por último, número 5, the policy, ¿sale? Donde das de alguna manera una advertencia, no directamente como una advertencia, pero sí un tipo de consejo, donde le dices al lector que debería ser cuidadoso, o mejor dicho, el por qué debería ser cuidadoso, sí, y qué es lo que debería hacer después de tener comprendido el tema o la lectura del mismo. ¿Vale? Entonces son 5 tipos de presentar los puntos de argumentación directamente dirigidos al cuerpo del texto. Para finalizar este webinar, que es más bien informativo, más allá de que podamos, claro que lo vamos a llevar a la práctica, pero es importante conocer cómo estructurar, primero que nada, un texto argumentativo, ¿vale? Para ya poder llevarlo a la práctica. Vamos a terminar con un ejemplo. ¿Sale? Tenemos aquí un ejemplo. En realidad este es un texto argumentativo muy cortito para hacerlo más fácil. Recuerda que no porque sean directamente o así lo mencione como más de 3 párrafos o 4 párrafos, no quiere decir que en realidad puedan ser más cortos. En realidad lo que se refiere o puntualizamos que un párrafo es la idea y el soporte que le das, ¿no? Podríamos decir que un texto se estructura en el primer párrafo con la introducción, que si bien ya dijimos la introducción puede ser la tesis, pues se presenta el tema, ¿no? Después vienen tres párrafos puntuales donde se da la argumentación para reafirmar la, la idea principal, darle sustento, y por último el último párrafo de conclusión. Bien, si bien podríamos ahí estar contando 5 párrafos iniciales, en realidad podemos considerarlo como 5 ideas, ¿no? 5 ideas en general, no necesariamente párrafos, sino la presentación de la problemática de la tesis, después una idea que dé soporte al argumento, otra idea que dé soporte al argumento, otra idea que dé soporte al argumento, y finalmente una conclusión donde se deriva o se destaca el por qué tu argumento tiene validez o el por qué se le dé una validez. Entonces voy a permitirle rápidamente el ejemplo. We have right here, students should have a longer recess. We sit at our desk all day and deserve to have some time with our friends. We need to have able to stretch and clear our minds. When the long recess is over, we will be able to refocus and dig into learning. It will not only make us better students, but teachers will get a longer break as well. ¿Vale? Aquí podemos claramente ver la estructura de un texto. Tenemos aquí en primer lugar la introducción, que directamente está sujeta a la tesis, ¿no? La tesis como tal es: Students should have a longer recess. Los estudiantes deberían tener un receso más largo, ¿ok? Esta es la idea principal. Y la idea, la tesis, la introducción, que nosotros vamos a tratar de darle soporte y dar la explicación del por qué esta idea debe convencer al lector. Y para ello vamos a ocupar algunos hechos consistentes. Aquí tenemos el primero, ¿ok? El primero, pongan atención a este ejercicio porque la tarea derivada de este tema o de este webinar es muy parecido, ¿vale? Les voy a presentar algunos textos argumentativos y ustedes que tendrán que identificar la estructura de estos textos, ¿no? Tenemos aquí el primer párrafo de argumentación que le da soporte al por qué el escritor piensa que los estudiantes deben tener un receso más largo. Dice aquí: nosotros nos sentamos en nuestro escritorio todo el día y merecemos tener más tiempo con nuestros amigos. De alguna manera, si se dan cuenta, presenta una problemática, es decir, claramente podemos entender que el estar sentados todo el día, pues es algo meritorio, por así denominarlo, y el resultado de este es que se solicita, ¿no? Mejor dicho, merece
en este caso el escritor de este tipo de texto, más tiempo con sus amigos. Esto puede ser benéfico a final de cuentas según el mismo escritor. O sea, le tenemos el segundo punto que le da soporte a este y es el de aquí. We need to be able to stretch and clear our mind. Nosotros necesitamos estar o tener la disponibilidad de estirar y limpiar nuestra mente. Le da otro soporte, ¿no? Nos indica que los recesos que son cortos a veces no alcanzan para todo este tipo de situaciones, que si bien son importantes, el darle soporte, aquí podríamos introducir algún estudio quizá o algunas estadísticas que le den soporte a esta idea que se presenta. Y por último tenemos when the long recess is over we will be to focus and dig into learning. Por último, la tercera explicación, el tercer argumento que trata de dar validez a la idea principal. Sí, dice cuando el receso largo termine, nosotros estaremos listos, ¿saben? Listos y con toda la actitud para el aprendizaje, ¿sale? Entonces, aquí hay otra idea, otro argumento, ¿sí? Donde claramente se expresa que si los procesos son más largos, pues al final de estos las personas, en este caso los estudiantes, estarán más atentos y listos para el aprendizaje con un descanso adecuado. Por último, tenemos aquí situado el último párrafo, la última idea, que es la conclusión. Y le da aún más soporte, sustentándose de los tres argumentos aquí presentes, ¿vale? Lo resume, ¿vale? Con la expresión it will not only make us better student. Todo este soporte nos indica, o todos estos, las tres primeras ideas de argumento le dan soporte a esta oración. ¿Sale? No solamente nos harán mejores estudiantes, es decir, si haces esto y esto y esto, le da por sentado aquí que serán mejores estudiantes, y además nos muestra un contrapunto, un soporte más, ¿vale? Para dar conclusión a la idea. Dice también, but teachers will get a longer break as well. Y de igual manera los profesores tendrán un descanso más largo y que evidentemente empata para que en este caso la situación de la escuela pues funcione mejor, ¿verdad? Este es el ejemplo entonces del texto argumentativo. Repito, el ejercicio derivado de esta situación o de este webinar va a ser la presentación de algunos textos, ¿sale? En donde ustedes tendrán que identificar la estructura del texto argumentativo, es decir, la tesis o la introducción. Recuerden que pueden estar juntas o directamente la tesis puede ser la introducción. Las tres ideas que le den soporte a la tesis y finalmente la conclusión, ¿vale? Podemos decir que son 4 partes del texto, ¿sí? Y así es lo que tendrán que hacer en el ejercicio del webinar, ¿ok? Recuerden que siempre estoy pendiente a sus comentarios, a sus dudas. Contáctenme si llegasen a tener alguna, con toda confianza estoy para ayudarles y servirles. Deseo que tengan una excelente semana llena de trabajo y puntual participación. Estoy atento ante cualquier solución o duda, ¿vale? Ya saben, Classroom, WhatsApp, mis redes sociales, el correo o aquí directamente también en el video pueden colgarme si tienen dudas o sugerencias. Thank you very much. I really appreciate your time on this webinar. See you the next. Goodbye.